Pregunta Andrea de la página de Radio Únete, que sí, cómo puede cortar con las maldiciones que le desearon de sus antepasados. Bueno, yo pienso que para que uno sea afectado por una maldición, tiene que haber estado en pecado mortal. Porque de lo contrario, si las maldiciones actuaran sobre toda la gente, ya hubieran acabado con la iglesia, que nos hubieran maldecido a todos si no hubiese iglesia. Las maldiciones no le caen sino a aquellos que están en pecado mortal. Cuando uno está en gracia de Dios, lo pueden maldecir en todas las esquinas y no, las maldiciones no le hacen nada, porque el mal no tiene poder sobre nosotros cuando somos de Dios y vivimos en gracia de Dios. Por eso dice la palabra que ni el veneno nos tocará. Pero entonces hay que tener en cuenta de cuál es la verdadera conversión y qué quiere decir estar en gracia de Dios, porque esas cosas son importantes de entenderlas bien, porque esto no cobijaría al tibio, ni cobijaría al mediocre, sino aquel que verdaderamente está integrado en la fe. Pero si uno, por casualidad, digamos, fue maldecido y uno andaba en pecado, entonces esas maldiciones todas pueden llegar a un estado de liberación cuando el hombre entra en paz con Dios y comienza a liberarse de las cadenas que le trajo el pecado. Eso es una economía de la reconciliación con Dios que tiene que ver con la justicia divina. Hay personas que Dios, al ellos entrar en paz con Dios, la persona es liberada de muchas cosas en el mismo momento que se arrepiente. Otras mantienen ciertas consecuencias del pecado como parte de la purificación dentro de la misma conversión. Entonces hay que tener mucha humildad para que conocer el misterio de la voluntad divina y la pedagogía divina de cómo actúa en cada alma. Así de que las maldiciones que nos han echado cuando estábamos en el mal actuaron contra nosotros, pero al entrar al bien empezamos a ser liberados de todos los males que nos cayeron. Nos dice Fray Alberto desde Colombia, nos comenta: crear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. 2. Limpiar. Ya vosotros están limpios por las palabras que os he hablado, en Juan 15:3. Sanar. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y dice: pues yo me imagino que el Padre va a enseñarnos que Dios nos perdona y nosotros quedamos sanos, porque cuando nosotros somos perdonados por el Señor quedamos sanos de todo mal, y eso es confiar, tener confianza en Dios de que nosotros somos perdonados de verdad. Y precisamente el Evangelio está lleno de esos pasajes donde muestra cómo el hombre por la fe se sana y se salva, y además se le borra todo su pecado y todo su pasado queda completamente desaparecido de los ojos de Dios. Ahora, la iglesia nos enseña también, es un dogma de la iglesia, de que nosotros debemos pagar la pena temporal, o sea, la reparación del pecado. Y eso es un territorio que no podemos olvidar tampoco, porque el ser humano, hoy hay un cristianismo mágico que llaman, que son todas las sectas, especialmente que abundan tanto en Norteamérica, donde el hombre no cree en que nosotros tengamos nada que reparar, sino que simplemente ya fuimos perdonados, lavados, y mucho teólogo moderno anda con eso, pero en realidad el Evangelio nos dice muy claramente que nosotros debemos no solamente arrepentirnos y confiar que Dios nos perdonó, pero también debemos corregir nuestra vida a partir de ese momento, hacer una vida nueva y asegurarnos de que ya tenemos una responsabilidad más grande que los otros, como dice San Pablo. Antes éramos de la oscuridad y hacíamos las cosas malas, y hoy somos hijos de la luz y tenemos mucha responsabilidad, porque hay de aquel que se sienta seguro, porque ese es el primero que cae. Entonces debemos tener conciencia de que es verdad que Dios nos perdonó y ya se olvidó y estamos lavados, pero no nos olvidemos de que nosotros tenemos que reparar el mal que hemos hecho y tenemos que vivir una vida de bien y de obediencia a Dios, para que no vayamos a caer en la idea, la falsa pretensión de que por el solo hecho de arrepentido ya todo se solucionó y ya no tenemos más nada que hacer, porque ese sería un cristianismo que es el famoso cristianismo de hoy de las sectas, que con eso venden
una idea del Evangelio que le da al hombre toda clase de posibilidades para seguir haciendo lo que está haciendo mal. Y eso es una enseñanza errónea. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay que tener la conciencia del perdón, de que Dios nos perdona y se olvida, pero también la conciencia de que nosotros tenemos esas tendencias al mal, como dice el mismo San Pablo, la ley que hay en nosotros, que nos inclina al mal. Y más adelante agrega, el mal que no quiere hacer es el mal que termina haciendo. Y eso tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener la guardia puesta todo el tiempo. ¿Cómo se puede ir sanando heridas que cargamos desde niños y que hoy no nos dejan vivir en paz? Pues la sanación interior yo pienso que se logra a través de la fidelidad con Dios. Yo pienso que así como Dios perdona todos los males que nosotros conscientemente hemos hecho y nos ayuda a sanar eso a través de una conversión verdadera donde corregimos nuestro camino y nuestra forma de ser y nuestra conducta, de esa misma forma las heridas que hemos recibido nosotros desde la infancia, a veces desde el vientre de nuestra madre y a través de nuestra vida, todas esas heridas se van corrigiendo, se van sanando por la misma conducta de fidelidad a Dios, porque Dios todo lo hace nuevo, todo se hace nuevo en Cristo nuestro Señor. Nosotros somos criaturas nuevas en Él, es una nueva vida, todo se hace nuevo y esto viene con una fe que se edifica en la confianza en Dios, sabiendo de que Dios es bondadoso, misericordioso, compasivo y que Él verdaderamente nos perdona y nos quiere sanar. Verdaderamente, interiormente, la sanación viene de esa confianza en Dios. Y yo creo que todas esas heridas tan grandes que tenemos todos nosotros, porque yo creo que ninguno nos escapamos de tener grandes heridas de nuestra infancia, muchos del vientre de la mamá que fuimos rechazados de pronto, que la mamá no quería que nosotros naciéramos porque no era el momento indicado y tantas cosas que afectan al niño en el vientre de la mamá y luego se sienten rechazados durante toda su vida y tantas otras heridas de la forma en que crecimos como niños, situaciones con que nos encontramos en la adolescencia, luego en la temprana vida de adulto y etcétera, toda la vida. Esta sanación interior toda se logra con una verdadera conversión.